Es bien sabido por todos los hinchas embajadores, que las participaciones internacionales es una materia pendiente para el equipo, sobre todo en el último siglo. Para la Copa Sudamericana del presente año, Millonarios clasificó dando un golpe de autoridad en el patio de su clásico rival, y quedó sembrado en un parejo grupo junto a Sao Paulo, Boston River y O'Higgins. Esta oportunidad se presenta para comenzar a revalidar el prestigio que se ganó en antaño gracias a sus exhibiciones por el mundo, y que ha ido disminuyendo con el pasar de los años y de las pésimas actuaciones de Millonarios a nivel continental. Es por eso, que en este vídeo, repasaremos y analizaremos el recorrido internacional del embajador, enfatizando en los factores que han impedido un mejor rendimiento y dejando abierta la puerta para que en la temporada que se avecina se pueda llevar a cabo un papel que se encuentre a la altura de lo que es la historia de Millonarios. Sin nada más que agregar, comencemos. Es importante arrancar por aquí, ya que contrario a lo que creen algunos gurúes del fútbol, Millonarios no se adjudicó el rótulo de embajador porque se lo encontró como quien se encuentra un billete, sino que fue el resultado de una impecable gestión de su fundador, Señor Quevedo. Hay que entender siempre el contexto y la época que se evalúa. En ausencia de las competencias internacionales de clubes oficiales tanto en Europa como en Sudamérica, los amistosos eran la única alternativa para que equipos de distintos países se enfrentaran entre sí, y eran vendidos como verdaderos espectáculos. No era una cuestión de títulos en ese momento, sino más bien de prestigio. Para ilustrarlo de mejor manera, estos partidos son una especie de termómetro, y sirvieron para medir el nivel estimado que tenía aquel equipo. Con esto en mente, sendos resultados como derrotar al Madrid en Chamartín y doblegar a la maquinita de Ángel Labruna por 5-1 daban un buen indicativo del ballet azul. Eran tiempos donde las giras de los clubes era lo habitual para exhibir la calidad de sus jugadores y también como un método para recaudar fondos, y el embajador no estuvo exento de esta práctica. Visitó varios países como Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Bolivia, sumado a algunos de Centroamérica y Europa. Asimismo, el Estadio El Campín era un destino infaltable en las giras de otros grandes del fútbol sudamericano. Al ser esto un análisis, bajo ninguna circunstancia puede basarse en supuestos, pero está claro que hubiera sido interesante ver al Dorado competir en una Copa Libertadores. Y hablando de la bendita Copa Libertadores, Millonarios fue uno de los equipos fundadores de la competición en 1960. Y esto es otro aspecto que se le reclama, no haber podido obtener el título cuando habían pocos participantes, pero también vale la pena hacer la aclaración. Para ese año, el único superviviente del Dorado era el zaguero colombiano Zuluaga. El contexto proporcionado sirve como una antesala que magnifica el legado que carga a la institución y que lamentablemente no ha sido revalidado en ningún torneo continental. A pesar de esto, el debut fue una rotunda exhibición a domicilio contra la Universidad de Chile, sentenciando la llave en el partido de ida. Cumplió con el trámite de la vuelta, rubricando la apabullante ventaja obtenida en Santiago con una victoria por la mínima diferencia que los situaba entre los 4 mejores equipos del certamen. Sin embargo, lejos de replicar el fútbol desplegado ante la U, el embajador fue superado por su similar de Olimpia durante toda la serie. En el Campín, los paraguayos merecieron el triunfo y se les fue anulado un tanto en los minutos finales. El embajador estaba deslucido, no pasaba por su mejor momento en el campeonato local, y en el estadio Manuel Ferreira fue un juguete roto ante el decano guaraní. Un síntoma que se mantendrá en este tipo de partidos tuvo su origen en aquella fatídica noche de Asunción. Cuando llegó el segundo tanto de Olimpia, un central de Millonarios recibió una expulsión por alegar desaforadamente el gol, lo que terminó de decantar las acciones a favor de los dueños de casa. Luego de un par de infructuosas eliminaciones en fase de grupos y de que por conflictos internos del fútbol colombiano no pudiera ser partícipe de la edición de 1965, Millonarios se encontró con una montaña que nunca pudo superar y que fungió como la piedra en el zapato de esos años. Independiente de Avellaneda. El embajador se encontró con el rojo durante 3 ediciones consecutivas. En el marco de las semifinales de 1973, un solitario gol del Camello Soto fue suficiente para obtener el único triunfo que tiene el albiazul sobre los argentinos hasta la fecha. No obstante, el despilfarro de ocasiones y no aprovechar la localía, constantes que se mantienen todavía, le pasaron factura contra San Lorenzo. Aunque, para ser justos, debo mencionar que el desarrollo de este cotejo fue algo atípico, ya que 2 goles le fueron invalidados al embajador.
En uno de ellos, el juez central convalida el gol tras un cabezazo de Paniagua, y revierte su decisión alegando fuera de lugar después de recibir los reclamos de los futbolistas del Ciclón. Esto declaraba Zenén Mosquera a un medio argentino, previo a la revancha. No se ve muy claro, no es que uno esté diciendo que no o que sí, es decir, no alcanzamos a distinguir realmente qué es lo que sucedió. Sí, pero nosotros realmente ya la vemos en varias cámaras, de forma rápida, de forma lenta, se ve perfectamente cuando Paniagua toca la pelota. Lo que nos ha impresionado así sobre Millonarios es que es un equipo de esos serios, armado futbolísticamente. Sea como fuere, Millonarios fue vencido en Boedo, y con solo un día de descanso, sí, un solo día, debía disputar un partido a muerte contra Independiente. Esta situación hizo que los de Ochoa Uribe tuvieran que afrontar este durísimo reto sin Alejandro Brand, ausente por una lesión en el tobillo. Evidentemente, más allá de un penal atajado por Mosquera, no le salió nada al embajador en Avellaneda. De hecho, el guardameta sufrió una lesión cuando ya estaban agotadas las variantes, por lo que el encuentro concluyó con Maravilla y Gamboa haciendo las veces de arquero. Quizás el devenir del grupo fue condicionado en ese partido contra San Lorenzo en el Campín, pero al final del día, el hecho es que a Millonarios le faltó ambición en Argentina, y terminó pagando caro su falta de iniciativa. Sin lugar a dudas, al año siguiente fue que Millonarios tuvo más cerca esa final de Libertadores, llegando a su último encuentro con la primera opción. Con Independiente sembrado en la otra semifinal, el embajador abrió su grupo definitivo recibiendo a Sao Paulo en el Campín. Espoleados por 50.000 personas, los locales salieron a comerse vivos a los paulistas, pero la puntería brilló por su ausencia en toda la jornada, y el empate final resultó siendo demasiado premio para los visitantes. La doble victoria frente a Defensor de Lima, con goleada incluida en Perú, ponía las cosas muy favorables para el famoso Millos, que aunque le restaba la salida más compleja, un empate era suficiente para cerrar la persiana de las semifinales. La expectativa en el país era muy grande, hasta ese momento ninguna escuadra colombiana sabía lo que era disputar una final de Copa Libertadores. Sin embargo, en el Pacaembu, Millonarios emuló la dantesca presentación que había tenido 14 años antes en Asunción, y fue totalmente paseado por el conjunto paulista. Salió asustado, y eso se evidenció en que al término de la primera parte, la diferencia ya era de 3 goles a favor de los brasileños. La década de los 80 fue decepcionante. Por ejemplo, en el 88 Millonarios quedó afuera en fase de grupos pese a golear por 6-1 a Nacional de Montevideo, que a la postre se convirtió en el campeón de esa edición, y que Iguarán fue el goleador de esa Libertadores. Pero la del 89 ha sido la más comentada por propios y extraños, así que vamos por partes. El embajador ya había superado a Atlético Nacional en la fase de grupos venciendo en Medellín, y siendo el líder invicto del grupo que también compartió con los ecuatorianos Deportivo Quito y Emelec. En octavos, los azules tuvieron que emplearse a fondo para eliminar a un durísimo Bolívar, forzando la tanda de penales sobre el final del encuentro con un tanto de Rubén Darío Hernández. La llave contra los verdolagas en cuartos de final encendió una rivalidad que perdura hasta hoy, y no es para menos, porque luego de que la Gambeta Estrada nivelara la diferencia que sacaron los antioqueños en su feudo, Millonarios pudo seguir de largo para remontar el global. Es inevitable mencionar lo extrafutbolístico, la jugada que probablemente cambió la historia del fútbol colombiano. Iguarán punteó el balón y Higuita se lo llevó puesto, cometiendo una clara infracción. El infame Hernán Silva puso de excusa que se le cayó el silbato en ese preciso momento, y que por eso no advirtió la jugada. Este fallo garrafal descentró a Millonarios, cosa que aprovecharon los visitantes para desequilibrar la balanza a su favor. Para colmo, 6 años después, en la misma instancia, en el misma cancha y ante el mismo rival, hubo una jugada casi calcada a la de Iguarán, pero con Aristizábal como protagonista. La diferencia es que el arquero embajador nunca contacta al delantero paisa, de hecho saca las manos cuando este lo encara, y aún así, en esta oportunidad la jugada fue declarada como penalti por el árbitro. Otra jugada polémica que decantó las acciones a favor de Nacional. Ambas series mostraron un nivel parejo entre ambas instituciones, que fue decidida por fallos específicos que inclinaron la cancha a favor de uno de los equipos. Sin embargo, aunque es normal que estas situaciones generen una sensación de injusticia, no deben ser la excusa eterna, sino que el objetivo debe ser aspirar a superar estas fases en un futuro no muy lejano. La Copa Libertadores del 97 fue el último rastro de competitividad de Millonarios en la bendita Copa Libertadores hasta ahora, siendo la última vez que el embajador superó la fase de grupos, eliminado por penales contra Peñarol. En el siglo anterior, la realidad era muy distinta.
El embajador había jugado 88 veces por torneo internacional, con un saldo de 34 victorias, 22 empates y 32 derrotas, historial que se revirtió en el presente siglo con las paupérrimas presentaciones azules. Es pertinente hacer una breve mención a la Copa Merconorte, que sigue siendo el único título internacional oficial que tiene Millonarios. Esta competencia fue dominada absolutamente por los colombianos y los albiazules concluyeron esta fugaz competencia siendo el equipo que más puntos sumó en sus pocas ediciones. Cuando se fusionó con su contraparte del Cono Sur, nació la Copa Sudamericana, competencia en la que Millonarios tuvo un desempeño más decente en los últimos años. La primera fue en 2007, con una demostración de carácter que representó la primera gran ilusión de toda una generación de hinchas azules. Tengan en cuenta que, un onceno que fue goleado por 6-1 contra el Quindío, a los pocos meses se imponía en el mítico Morumbi contra un viejo verdugo. En otro duelo con decisiones arbitrales dudosas, los de Vanemelac dieron un golpe sobre la mesa al vencer a Nacional en Medellín por 3-2, demostrando que sí era posible doblegar a los verdolagas independientemente del desempeño del árbitro. Una de las claves sin duda fue el inspirado Ricardo Siciliano, que concluyó el torneo siendo el máximo goleador y se echó el equipo al hombro para devolverlo a una semifinal internacional después de 33 años. Reitero que el momento que atravesaba la institución en lo administrativo estaba lejos de ser el mejor, y esta actuación fue una bocanada de esperanza. Otro aspecto que destaco son los triunfos de visitante, yendo a las canchas del continente a buscar la victoria con muchas más ganas que fútbol, lo que le permitió las sendas gestas mencionadas. En 2012 las circunstancias eran distintas. De la mano de Hernán Torres, el embajador tuvo los argumentos futbolísticos de sobra para superar esa campaña del 2007. Remontó con mucha autoridad ante rivales brasileños como Palmeiras y Gremio, que palidecieron ante la solidez ofensiva que desplegaba Millonarios en cada encuentro disputado en el Campín. Habiendo superado los escollos anteriores, Tigre no se presentaba como una gran amenaza, teniendo en cuenta la superioridad que demostró Millonarios en la ida que se llevó a cabo en suelo argentino. La condena albiazul fue la falta de efectividad, mal del que no sufrió el matador de Victoria que hizo valer el gol de visitante en la única aproximación que tuvo en toda la serie. Este traspié consolidó un patrón caracterizado por la falta de definición y jerarquía en estas instancias, y si Millonarios quiere avanzar en un torneo internacional es imprescindible que supere este problema. Luego de 15 años de ausencia, Millos regresó a la Copa Libertadores de América, pero su regreso fue mucho más que decepcionante. Solo registró un triunfo en sus 6 encuentros, y a partir de aquí, el historial embajador en la Libertadores se tornó negativo. En 2018 pudo romper esta racha, pero de nuevo sucumbió ante Independiente de Avellaneda luego de irse en ventaja en Bogotá, y remató ese año siendo eliminado por penales contra el rival de patio. Y es que la Sudamericana no ha estado exenta de pechofriadas azules, ya que no contentos con la de Tigre, en 2023 Millonarios quedó insólitamente eliminado en fase de grupos luego de haber hecho 10 puntos de 12 en sus primeros 4 partidos, y dejando una imagen pobrísima en sus últimos encuentros, que fue opacada por el título de aquel semestre. Esto nos lleva a la última experiencia azul en fase de grupos, la cual fue inaceptable, un insulto a la historia que carga sobre sus hombros el equipo y, lamentablemente, un reflejo de lo que ha sido Millonarios a nivel internacional desde hace 30 años. Está claro que fue un problema de intensidad, afrontaron todos los partidos como si fuera la fecha 15 de la liga local contra Boyacá Chico, y esto es darse un disparo en el pie en competencias continentales. Los 2 goles que regaló Navarro en Chile, por quedar enganchado dan fe de eso. Entre las infinitas chances desperdiciadas, la poca jerarquía con la que asumió este reto y la nula capacidad para sostener un resultado, el embajador se despidió de esta Copa Libertadores sin ganar ni una sola vez. Esperemos que esta experiencia y la del año anterior frente a Once Caldas le haya dejado un aprendizaje a los jugadores, porque la gente está necesitada de una actuación decente. En este recorrido pudimos encontrar los mismos errores, como no sacar ventaja jugando en Bogotá, el miedo con el que se afrontaron algunas visitas, y el componente psicológico que cada vez es más complejo de abordar, ya que Millonarios carga un duro y reciente historial negativo cuando sale al continente, tendencia que parece sugestionarlo en estos partidos. Ahora, me gustaría saber tu opinión al respecto. Esto ha sido todo por este vídeo, muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá, los invito a apoyar el contenido del canal y suscribirse para seguirles trayendo contenido sobre Millonarios, nos vemos.